Buen día, mi nombre es Brian Manuel Díaz Tavares. Lo presente es el desarrollo del trabajo de insolvencia, liquidación y reestructuración empresarial presentado a la docente Diana Mejía. Soy estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación, entonces explicaremos el régimen de insolvencia, del cual nos habla la Ley 1116 del 2006, las formas de liquidación, procesos de reorganización, acuerdos de reestructuración que en su conjunto son una especie de salvavidas para las personas jurídicas y comerciantes en general en procura de la conservación y recuperación de la empresa, protección del crédito y generación de empleo. La primera pregunta nos dice ¿qué es el régimen de insolvencia y cuándo aplica? Entonces, el régimen de insolvencia del que nos habla la Ley 1116 del 2006 es un mecanismo legal que puede ser implementado por los deudores que no cuentan con la capacidad de cumplir con sus obligaciones, cuando se ven en momentos de crisis económica o cuando prevén que el flujo de su efectivo no va a ser suficiente para atender sus obligaciones. Esto debe suponer una situación de insuperabilidad. Por su parte, la Ley 1380 del 2010 nos emite el régimen de insolvencia para personas naturales o personas no comerciantes por medio del trámite de la negociación de deudas. ¿Cómo es el proceso de insolvencia? Entonces, el proceso de insolvencia debe ser realizado o puede ser realizado por los deudores o por los acreedores. Puede ser a nombre propio o por medio de un abogado. Se debe hacer presentación personal ante la superintendencia o ante cualquier despacho judicial para exponer la situación de insolvencia y para establecer el tipo de proceso que se va a realizar, ya sea reorganización empresarial o liquidación judicial. La tercera pregunta nos dice ¿qué es el proceso de reorganización? Entonces, el proceso de reorganización empresarial corresponde a procedimientos cuya finalidad es permitir al deudor superar sus dificultades financieras y continuar con el desarrollo normal de sus operaciones comerciales. Entonces, este proceso de reorganización empresarial, ¿cómo es el proceso de reorganización empresarial? Inicia con la preparación de la información que se va a realizar o que se va a tener para este proceso de insolvencia. Posteriormente hay que realizar la solicitud. Por medio de una audiencia se designa a un promotor. El tercer proceso es la admisión. Por medio de una audiencia de conciliación se establecen las objeciones que haya lugar para los proyectos de calificación y graduación de acreencias del deudor y posteriormente se establece un acuerdo de reorganización que lógicamente se debe tener en cuenta dentro de las categorías de los acreedores. ¿Qué es el acuerdo de reorganización? El acuerdo de reorganización en sí es un pacto que se realiza con los acreedores y pretende preservar las empresas de manera viable, normalizar las relaciones comerciales entre acreedores y deudores, debe tener un carácter general de reestructuración operacional y administrativa y debe tener un comité de acreedores. ¿Cómo inicia y termina el acuerdo de reorganización? El acuerdo de reorganización inicia el día de la expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez del concurso. Después de haberse declarado lógicamente en insolvencia, en un plazo no superior a 4 meses, para el inicio se debe tener la condición de que incurra en la cesación de pagos o por medio de la solicitud expresa de una autoridad que vigile o inspeccione dicha entidad. El término
del acuerdo es por incumplimiento del plan de reorganización o por no ser presentado en el término previsto de la ley o por incumplimiento a cualquier requisito que establezca la ley. ¿En qué consiste la liquidación judicial? Decimos que la liquidación judicial es un proceso adelantado ante un juez civil del circuito o ante la Superintendencia de Sociedades. ¿En qué consiste? Consiste en dar la finalización a la persona jurídica de una sociedad, en poner fin a una actividad comercial, en transformar los bienes de dicha sociedad o dicha en dinero a través de ventas directas o a través de subasta privada para así repartirlo entre los acreedores. La liquidación judicial puede darse cuando el deudor lo solicite, cuando el deudor abandone sus negocios por solicitud de una autoridad de vigilancia o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso de reorganización fallido. La siguiente pregunta nos dice que cómo es el proceso de liquidación judicial. El proceso de liquidación judicial entonces establece la forma de liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. Como bien lo habíamos dicho, transforma en dinero todos los bienes de el deudor y lo reparte equitativamente entre sus acreedores. La siguiente pregunta nos dice que cuál es la diferencia entre el régimen de insolvencia, el proceso de reorganización y el acuerdo de reorganización. Entonces decimos que el régimen de insolvencia, por su parte, protege y propicia la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona pues las conductas que le sean contrarias. Es en sí quien se encarga de regular las conductas que sean contrarias a las relaciones comerciales y las relaciones patrimoniales. Por su parte, el proceso de reorganización es un acuerdo a través del cual las empresas normalizan sus relaciones crediticias y comerciales y lo hacen por intermedio de estos acuerdos de reestructuración o acuerdos de reorganización, que por su parte deben tener votos favorables y debe ser confirmado por medio de una audiencia. Entonces, estas serían las diferencias de cada uno de estos tres elementos. Muchas gracias.